En las antiguas tierras donde los reinos se levantan y caen como polvo en el viento, existió un imperio poderoso, conocido en la historia como Persia y hoy identificado con la región que muchos llaman Irán. Pero antes de ser un imperio, ya estaba en el corazón del plan divino. En las Escrituras, un nombre aparece como una sombra de propósito: Ciro, un rey pagano, pero elegido por Dios. Sí, aunque no lo sabía, el destino de este hombre estaba escrito en la historia mucho antes de que naciera. El profeta Isaías, inspirado por Dios, habló de él con siglos de anticipación, llamándolo por su nombre, anunciando que levantaría a su pueblo, liberaría a Israel y cumpliría un propósito divino. Él reconstruirá mi ciudad y dejará en libertad a mi pueblo. Mientras Israel estaba en cautiverio, lejos de su tierra, bajo dominio extranjero, Dios ya estaba moviendo las piezas en secreto. Y en las cortes del imperio persa, un joven príncipe comenzaba a escuchar rumores de un Dios invisible, un Dios diferente a todos los demás. Un Dios que no se encontraba en estatuas, sino en promesas. Y sin saberlo, el futuro de un imperio y el destino del pueblo de Dios estaban a punto de cruzarse en una sola decisión. El imperio crecía como un gigante imparable. Reyes poderosos gobernaban sobre vastas tierras, y entre ellas una nación permanecía en el dolor. Israel, cautiva, lejos de su tierra prometida. Pero en medio de ese sufrimiento, Dios no estaba en silencio. Un joven príncipe, Ciro, comenzó a escuchar historias de un Dios que hablaba a los profetas, que guiaba pueblos y que escribía la historia con propósito. No eran solo relatos, eran advertencias, promesas y profecías que estremecían el corazón de quien las escuchaba. Un día, entre antiguos escritos, se encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Un nombre, el suyo. Una misión, liberación. Ciro quedó impactado. ¿Cómo podía su nombre estar escrito en una profecía mucho antes de su nacimiento? ¿Quién era este Dios que gobierna sobre el tiempo mismo? Mientras tanto, en Jerusalén, los muros estaban en ruinas, el templo destruido y el pueblo esperando una señal, esperando un milagro, esperando una libertad que parecía imposible. Pero en los cielos, Dios ya estaba moviendo el corazón de un rey para cumplir una promesa que había sido declarada siglos atrás. La noche cayó sobre el palacio persa, pero el corazón de Ciro no encontraba descanso. Las palabras de aquella profecía ardían en su mente. No era solo su nombre, era el peso de un propósito que no podía ignorar. Salió al balcón, miró las estrellas, y por primera vez un rey poderoso se sintió pequeño ante algo eterno. Si este Dios es real, susurró, muéstrame el camino. El viento sopló suave, como una respuesta silenciosa. Al amanecer todo cambió. Ciro se levantó con una determinación nueva. Convocó a sus consejeros, escribas y generales. El salón se llenó de expectativa. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. He tomado una decisión, declaró con voz firme. El silencio fue total. El pueblo de Israel será libre. Los murmullos estallaron. Mi señor, eso es imposible. Ese pueblo ha estado cautivo por generaciones. Pero Ciro no dudó. No solo serán libres, continuó, regresarán a su tierra y reconstruirán su templo. Las palabras cayeron como un rayo. No era una simple orden política, era el cumplimiento de algo mucho más grande. En ese instante, un imperio obedecía, sin saberlo completamente, al plan de un Dios que gobierna sobre reyes y naciones. La orden de Ciro se extendió como fuego por todo el imperio. Mensajeros cabalgaban día y noche, cruzando desiertos y montañas, llevando un decreto que parecía imposible. Israel es libre. En las tierras del cautiverio el pueblo no lo podía creer. Algunos lloraban, otros caían de rodillas. Muchos simplemente guardaban silencio, tratando de entender si aquello era real. Después de años de esclavitud, la puerta se abría. Pero no era solo libertad, era restauración. Ciro no solo permitió que regresaran, también ordenó que se devolvieran los tesoros del templo, aquellos que habían sido robados y profanados. Oro, plata, vasos sagrados, todo regresaría a Jerusalén. Era como si el tiempo se estuviera revirtiendo, como si las heridas del pasado comenzaran a sanar. Y mientras las caravanas se preparaban para el regreso, una pregunta comenzaba a surgir entre el pueblo. ¿Por qué este rey haría algo así? La respuesta no estaba en la política. Estaba en el cielo, porque lo que estaba ocurriendo no era solo historia. Era una señal de que Dios puede usar incluso a naciones lejanas para cumplir promesas eternas.
El camino de regreso no fue fácil. Jerusalén seguía en ruinas, y el viaje era largo, incierto, peligroso. Pero algo había cambiado. El pueblo ya no caminaba como esclavo, caminaba como libre. Cada paso levantaba polvo, pero también esperanza. Al llegar, el silencio fue profundo. Las murallas caídas, las puertas quemadas, el templo, reducido a escombros. Algunos comenzaron a llorar, otros a reconstruir, porque sabían que la promesa no terminaba con la libertad, apenas comenzaba con la restauración. Mientras tanto, en el imperio persa algo más se estaba moviendo. No todos veían con buenos ojos lo que Ciro había hecho. Consejeros comenzaron a cuestionar. ¿Por qué favorecer a ese pueblo? ¿Qué gana el imperio con esto? La tensión crecía, porque cuando Dios comienza una obra, siempre habrá oposición, y en medio de esa presión surgiría una nueva etapa en la historia, una donde no solo se probaría la fe de un pueblo, sino también el destino de una nación que había sido elegida, sin saberlo completamente, para cumplir un plan divino. Los años pasaron, y el imperio persa siguió cambiando. Después de Ciro, otros reyes se levantaron. Algunos respetaron el decreto, otros lo ignoraron. La historia parecía avanzar, pero también tambalear. En Jerusalén, la reconstrucción del templo enfrentaba obstáculos constantes. Enemigos cercanos se oponían, enviaban acusaciones, levantaban dudas, intentando detener la obra. Y por un tiempo, lo lograron. Las manos se detuvieron. Las piedras quedaron en el suelo. El sueño parecía desvanecerse, pero Dios no había terminado. En Persia, un nuevo rey se levantó, Darío, un hombre firme, estratégico y dispuesto a investigar la verdad. Cuando los enemigos de Israel enviaron quejas para detener la reconstrucción, Darío ordenó revisar los archivos antiguos del reino. Rollos polvorientos fueron abiertos, historias olvidadas, desempolvadas, y entonces apareció el decreto de Ciro, escrito, sellado, innegable. El rey leyó cada palabra con atención. El silencio llenó la sala. Lo que había sido declarado años atrás estaba a punto de ser confirmado nuevamente, demostrando que cuando Dios establece algo, ni el tiempo ni la oposición pueden borrarlo. El rey Darío levantó la mirada lentamente. El decreto de Ciro no dejaba lugar a dudas. Era auténtico, era claro y era irreversible. Los hombres que habían intentado detener la obra esperaban una respuesta, confiados en que el poder del imperio estaría de su lado. Pero no estaban preparados para lo que vendría. Darío se puso de pie. Dejen que continúe la obra, ordenó con autoridad. No se atrevan a detenerla. El silencio se quebró, pero el rey no había terminado. Y no solo eso, añadió. Los gastos serán cubiertos con los recursos del imperio. Los rostros cambiaron. Sorpresa, incredulidad, temor. Y cualquiera que intente oponerse será castigado, concluyó. En un instante, lo que había sido oposición se convirtió en respaldo. Lo que había sido ataque, ahora sostenía la obra. En Jerusalén, la noticia llegó como un rayo de esperanza. Las manos volvieron a trabajar. Las piedras se levantaron nuevamente. El templo comenzaba a tomar forma, no por la fuerza del pueblo, sino porque la mano de Dios estaba moviendo incluso a reyes extranjeros para cumplir su propósito. Porque cuando Dios decide levantar algo, no hay imperio, ni oposición, ni tiempo que pueda detener lo que Él ha decretado. Las piedras volvieron a levantarse, martillo tras martillo. Día tras día, el templo comenzó a renacer de las ruinas. Los ancianos lloraban al recordar la gloria pasada. Los jóvenes sonreían al ver el futuro tomar forma. Era más que una construcción, era restauración, era identidad, era promesa cumplida. Y mientras Jerusalén se levantaba poco a poco, en el corazón del imperio persa se desarrollaba otra historia, una historia silenciosa, pero decisiva. En el palacio, una joven judía había llegado a un lugar inesperado. Su nombre, Esther. Nadie conocía su origen, nadie sabía su historia, pero Dios sí, porque mientras los muros se levantaban en Jerusalén, en Persia se levantaba una amenaza invisible. Un hombre lleno de orgullo y odio comenzó a tramar algo oscuro, un plan para destruir no solo a una persona, sino a todo un pueblo. Y esta vez no sería con espadas en el campo de batalla, sino con decretos, con leyes, con decisiones que podían borrar una nación entera. Pero Dios ya había colocado a alguien en el lugar correcto, en el momento exacto, porque cuando el peligro crece en secreto, Dios también levanta respuestas que nadie ve venir.
El palacio estaba lleno de lujo, pero también de secretos. Esther caminaba entre columnas de mármol y cortinas de seda sabiendo que su vida había cambiado para siempre. De huérfana a reina. Pero había algo que aún ocultaba, su identidad. Nadie sabía que era parte del pueblo de Israel. Mientras tanto, en las sombras del poder, un hombre llamado Amán crecía en influencia. Orgulloso, ambicioso y consumido por el odio. Todo comenzó con un gesto. Un hombre que no se inclinó ante él. Mardoqueo. Un judío. Eso fue suficiente. La ira de Amán no buscó venganza solo contra uno. Quiso destruir a todos. Con astucia convenció al rey para firmar un decreto mortal. En un día señalado, todo el pueblo judío sería exterminado. El decreto fue sellado, irrevocable, y enviado a todas las provincias del imperio. El miedo se esparció como fuego. Llanto, ayuno, desesperación. Mardoqueo rasgó sus vestiduras y envió un mensaje urgente a Esther. No creas que escaparás por estar en el palacio, le advirtió. Quizás has llegado a este lugar para un momento como este. Esther leyó las palabras y su corazón tembló, porque sabía lo que eso significaba. Acercarse al rey sin ser llamada era arriesgar la vida. Pero si no hacía nada, un pueblo entero desaparecería, y su silencio podría costar más que su miedo. El palacio estaba lleno de lujo, pero también de secretos. Esther caminaba entre columnas de mármol y cortinas de seda, sabiendo que su vida había cambiado para siempre, de huérfana a reina. Pero había algo que aún ocultaba, su identidad. Nadie sabía que era parte del pueblo de Israel. Mientras tanto, en las sombras del poder, un hombre llamado Amán crecía en influencia. Orgulloso, ambicioso y consumido por el odio. Todo comenzó con un gesto. Un hombre que no se inclinó ante él. Mardoqueo. Un judío. Eso fue suficiente. La ira de Amán no buscó venganza solo contra uno. Quiso destruir a todos. Con astucia convenció al rey para firmar un decreto mortal. En un día señalado, todo el pueblo judío sería exterminado. El decreto fue sellado, irrevocable, y enviado a todas las provincias del imperio. El miedo se esparció como fuego. Llanto, ayuno, desesperación. Mardoqueo rasgó sus vestiduras y envió un mensaje urgente a Esther. No creas que escaparás por estar en el palacio, le advirtió. Quizás has llegado a este lugar para un momento como este. Esther leyó las palabras y su corazón tembló, porque sabía lo que eso significaba. Acercarse al rey sin ser llamada era arriesgar la vida, pero si no hacía nada, un pueblo entero desaparecería, y su silencio podría costar más que su miedo. El salón del trono quedó en silencio. Cada mirada se clavó en Esther. Nadie respiraba. Entrar sin ser llamada significaba muerte. El rey levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. Un segundo. 2. Eternos. Los guardias tensaron sus armas. El aire se volvió pesado. Y entonces, el rey extendió su cetro de oro. Un suspiro invisible recorrió el lugar. Esther dio unos pasos y tocó la punta del cetro. Su vida había sido perdonada. ¿Qué deseas, reina Esther?, preguntó el rey. Aún la mitad del reino te será concedida. Pero Esther no habló de inmediato. Había algo más profundo en su corazón, una estrategia guiada por sabiduría. Si le place al rey, respondió con calma, venga hoy a un banquete que he preparado, junto con Amán. La invitación sorprendió a todos, especialmente a Amán. El mismo hombre que había decretado la muerte de su pueblo, ahora era invitado de honor. Esa noche, en medio del banquete, el destino comenzó a girar lentamente, porque lo que parecía una simple cena era el inicio de la caída de un plan oscuro y el comienzo de una revelación que sacudiría todo el imperio. La mesa estaba servida. Oro, vino, manjares, todo brillaba bajo la luz del palacio. Pero lo que realmente se estaba cocinando no era comida, era destino. El rey observaba a Esther con curiosidad. Ahora dime, ¿qué es lo que realmente deseas? Esther respiró profundo. No era el momento. Aún no. Si le place al rey, respondió con sabiduría, vengan mañana a otro banquete, entonces hablaré. El rey aceptó. Amán sonrió con orgullo. Salió del palacio sintiéndose invencible, elegido, honrado por encima de todos. Pero al pasar por la puerta, lo vio, Mardoqueo, de pie, sin inclinarse. La sonrisa desapareció. La ira volvió a encenderse. Esa misma noche Amán no pudo soportarlo más. Mandó a construir una horca, alta, visible, definitiva. Mañana, dijo con frialdad,
Mardoqueo morirá. Pero esa noche, mientras el orgullo crecía en el corazón de Amán, en otra parte del palacio, el rey no podía dormir. El descanso lo había abandonado, y en medio de la oscuridad pidió que le leyeran los registros del reino, historias pasadas, hechos olvidados, y entre ellos apareció un detalle que nadie había considerado, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. Las páginas del registro crujían bajo la luz tenue de las antorchas. Aquí, dijo el escriba pasando una hoja, se menciona a un hombre llamado Mardoqueo. El rey se incorporó. ¿Qué hizo? Descubrió un complot contra el rey y salvó su vida. El silencio llenó la sala. El rey frunció el ceño. ¿Se le dio algún honor? No, mi señor. Nada fue hecho por él. Un peso invisible cayó sobre el corazón del rey. Al amanecer, una idea se formó en su mente. Justo en ese momento, Amán entraba al palacio. Venía con una sola intención: pedir permiso para ejecutar a Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey tomó la palabra. ¿Qué debe hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán sonrió. Pensó que la pregunta era para él, y respondió con orgullo, imaginando todo lo que deseaba para sí mismo: que se le vista con ropas reales, que se le coloque en un caballo del rey, y que alguien proclame su honor por toda la ciudad. El rey escuchó atentamente, y entonces dijo: «Haz eso con Mardoqueo». El mundo de Amán se detuvo, su sonrisa se quebró, su orgullo cayó, porque cuando el plan de Dios avanza, incluso los enemigos terminan sirviendo a su propósito sin saberlo. El destino de Amán cambió en un instante. El mismo hombre que había planeado colgar a Mardoqueo, ahora lo estaba honrando públicamente, guiando el caballo por las calles, proclamando su gloria. Su orgullo quedó expuesto, su plan desarmado, pero aún faltaba algo más: el segundo banquete. Esa noche el rey volvió a sentarse junto a Ester y Amán. El ambiente era diferente, más pesado, más decisivo. «Reina Ester», dijo el rey, «ahora sí, dime qué deseas». Ester respiró profundo, miró al rey, luego a Amán, y habló con valentía. «Si he hallado gracia ante sus ojos, y si le place al rey, mi pueblo será salvado». El silencio fue inmediato, porque mi vida y la de mi pueblo ha sido marcada para destrucción. El rey se estremeció. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó con firmeza. Ester levantó la mirada y señaló: «Este hombre, Amán». El tiempo se detuvo. La verdad salió a la luz. El plan oscuro quedó expuesto. Y en ese momento, el poder del imperio se inclinó ante la justicia, y el destino de un pueblo entero estaba a punto de ser sellado. Pero no por el enemigo, sino por la justicia de Dios. El rey se levantó de su asiento, lleno de ira. El silencio en la sala era tan profundo que se podía sentir el peso de cada respiración. Amán temblaba. El mismo hombre que había planeado destruir a todo un pueblo, ahora estaba frente a su propia condena. Y en un giro inesperado, el destino se invirtió. La horca que Amán había preparado para Mardoqueo terminó siendo el lugar donde él mismo enfrentaría su final. El decreto contra el pueblo de Israel fue anulado, la destrucción evitada, y la historia protegida. Ester fue honrada, Mardoqueo exaltado, y el pueblo de Dios preservado. Pero esto no fue solo una historia de un imperio, no fue solo la historia de un rey, ni de una reina, ni de un decreto. Fue la demostración de que Dios está presente incluso en las naciones que parecen estar lejos de Él, porque desde Ciro hasta Darío, hasta Ester, Dios estuvo moviendo cada pieza, cumpliendo cada promesa, protegiendo a su pueblo y revelando algo eterno. Nada escapa de su control, nada es casualidad, y ningún imperio puede detener el plan de Dios. Fin.